Buenas tardes, hermanos. Se les saluda a todos el Señor. Y buenas tardes, hermano Nelson Jara. Aquí estamos nuevamente. Bienvenido. La conducción va a ser suya, ¿no? Yo le voy a hacerle 2 o 3 preguntas cuando no entienda. Ya. Y usted va a tener que usar la palabra o la espada. Ya, hoy día le damos a decir, hermano, que traemos un tema diferente de lo que siempre comúnmente tenemos. Que Ya. nosotros siempre hablamos un poco acerca del diablo, del concepto del diablo, Satanás, los demonios, pero hoy día vamos a hablar acerca de la resurrección de los muertos, ¿cierto? Dando la importancia a la resurrección de Jesús. Ya, hoy día es 26 de mayo Ya. del 2021, son las 4 de la tarde. Ya, yo noté una frase acá más o menos para que los hermanos puedan, digamos, darse cuenta del valor que tiene la resurrección de Cristo hacia nosotros. Ya. Y estaba viendo un ejemplo, esto es un paralelismo, ¿no? Un parangón también se dice, ¿no? En el sentido del corazón. Yo no estudio mucho medicina, pero sé que el corazón es una función básica y parece que bombardea la sangre por todo el cuerpo, ¿cierto? Como un músculo que bombardea la sangre. Y esa es la gran importancia que tiene para nuestra vida, porque si no llega, dicen que la sangre no llega al cerebro, se pueden producir trombos, otro tipo de enfermedades. Claro. O sea, es importante. Y es continua. Y es continua. Entonces, de la misma manera, ¿no es cierto? De la misma manera, para nosotros hablar de la resurrección de Cristo, ¿no es cierto? O del cristianismo es como el eje central, ¿cierto? Como el eje central del cristianismo. O sea, si no hay resurrección, no hay vida. Eso es lo que quiero decir. No hay resurrección, no hay vida. ¿Cómo se podría definir el término así en forma sintáctica o forma literaria? ¿Qué es lo que sería? La resurrección es lo contrario a la muerte. Lo que pasa es que tenemos otro problema que yo igual lo voy a tomar acá, porque también, desgraciadamente, a mi parecer, gran parte, digamos, de la vida cristiana de los hermanos también tiene corrompido el sentido de la muerte. Ya. Si no se entiende bien lo que es la muerte, según la Escritura, tampoco va a tener mucha importancia la resurrección. Y me explico, porque hay un gran porcentaje de religiones cristianas, digamos entre comillas, de que ven la muerte simplemente como una separación entre el espíritu y el cuerpo. ¿Ya? El cuerpo se deshace, Ya. según sus explicaciones que yo he escuchado, y el espíritu, que para ellos es una especie de ente o de un ser espiritual que sigue viviendo después de la muerte, incluso con conciencia. Entonces la muerte no tendría ninguna importancia. No tendría bajo ese prisma, bajo esa apreciación, pero eso la Escritura nos enseña. ¿Ya? La palabra espíritu, por ejemplo, es una palabra en el griego que es pneuma, significa aliento o hálito, en la respiración. Eso simplemente. Y en hebreo es nefte, que quiere decir lo mismo. El hálito, la respiración. Si tú te recuerdas en Génesis, dice que Dios sopló en su nariz, hálito de vida, dice, ¿no? Y tú ves que tú respiras, ¿cierto? Uno respira, el hálito. Eso es, no es un ser. Entonces, lo primero que tenemos que entender bien, hermano Luis, para entender la resurrección o dar importancia a la resurrección, es la muerte. Ya. Si no tenemos claro qué es lo que es la muerte, vamos a tener problemas con la resurrección o no le vamos a dar la importancia que merece. La muerte sería un estado cero. Claro. Sería cero, volver al cero. Justamente, es volver al polvo. Eso lo podemos leer, ¿no? En Génesis, ¿no es cierto? En Génesis 3, 17 y 19. Solamente los textos bien específicos. Si alguno quiere leer más, pues quiere leer el capítulo 1 entero. Pero vamos a ir por causa del tiempo a lo más específico. Ya. Bueno, aquí ya se había producido el asunto del pecado, ¿no es cierto? Correcto. Entonces dijo Dios al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y cardos te producirá y comerás hierro del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo serás tornado. Muy bueno. Yo creo que el versículo 19, ¿cierto? Define. Reduce todo o define lo que estamos diciendo. La muerte es tornarse al polvo, dejar de ser un ser. Y eso ojalá que los hermanos realmente lo asimilen, lo tomen en cuenta y lo consideren bien. El hombre no es un ser preexistente.
es una criatura de Dios que fue creada como todas las cosas, ¿ah? Como los planetas, como el sol, como la luna. Todo tiene un principio en Dios. Dios creó todas las cosas. Y el hombre también fue creado. Entonces el hombre tiene un inicio en Dios, ¿no es cierto? Se formó del polvo de la tierra y dio alentó en su nariz hálito de vida. ¿Ah? Decía yo el nefte o el neuma, el aliento de Dios. Y cuando el hombre a causa de su pecado, ¿cierto? El hombre fue condenado a deshacerse, a volver al polvo. ¿Ya? También estamos diciendo con eso que la muerte no es algo natural, sino es una sentencia, es un castigo, es una retribución. Y maldición también. Y maldición. Claro. Y condenación, dice también la Escritura. Claro. O sea, eso, por favor, lo voy a volver a repetir. La muerte no es una situación o un acontecimiento natural. Nosotros decimos que la muerte es natural, ¿cierto? Estamos muy acostumbrados a hablar de esa manera. Acostumbrados, sí. Claro, pero tiene una explicación. Y la explicación lo vimos aquí. Cuando el hombre pecó, ¿no es cierto? O Adán y Eva, o el género humano, si quieres decirlo de esa manera, fue sentenciado a tornarse al polvo. Es decir, dejar de ser un ser. Antes que Dios formara al hombre del polvo, el hombre no estaba. No estaba, excepto en la conciencia de Dios. Y después de la muerte, el hombre vuelve a no estar. No estar. Claro, porque dice, del polvo fuiste tomado, o de la tierra, o de la nada. Claro. Ese es el espíritu que está mostrando en la Escritura. De ahí yo te saqué, o sea, de la nada, y te hice un ser, ¿cierto? A imagen de Dios. Claro. En el sentido de la autoridad, no en el sentido físico, nada que ver con eso. Y el hombre a causa de su pecado, o de la transgresión, o de la desobediencia, Dios lo condena nuevamente a volver a su estado original, al polvo, a la nada. Entonces, mientras está vivo, Claro. el hombre aprecia el entorno. Claro, porque Dios le hizo un cuerpo, ¿no es Lo capta. cierto? Un cuerpo con inteligencia, ¿no es cierto? Claro. Nos hizo órganos, ojos que a través de la luz, ¿no es cierto? Nosotros vemos formas, Claro. y colores. Y tenemos un oído para escuchar, ¿no es cierto? Escuchamos el sentido del tacto, ¿cierto? Pero cuando Del se gusto. deshace ya no hay nada. El hombre no capta el entorno. Claro, y el espíritu, que es el hálito, eso que claro, hermano, retorna a Dios, como todas las cosas. Claro, una potencia. Es una potencia que Dios de alguna forma La comunicó. no comunicó, nos dio la vida, así como se lo da a los animales, ¿no es cierto? Se lo da a las plantas, a los árboles. Todo tiene hálito de Dios, tiene, ¿ya? Pero el hálito en sí mismo no es nada. Entonces, en torno al polvo. Hay otro texto que nos puede ayudar un poquito a eso, puse Romanos 5:12. Esto no es algo que se nos ocurrió a nosotros, ¿eh? Esto es doctrina de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Aquí es Pablo el que habla, ¿eh? Claro, un apóstol. En un tremendo discurso acerca del hombre dice en el 5:12, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, Eso, y por el pecado la muerte, ahí está. y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Ahí está la explicación, ¿no es cierto? Ah, Entonces no es algo que se nos está ocurriendo a nosotros. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, refiriéndose a lo que estábamos leyendo recién en Adán, ¿cierto? claro. Y por el pecado la muerte, es decir, la retribución, el pago, la sentencia, la condenación, Claro. es la muerte, es lo que nosotros morimos. Entonces no es una situación natural. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, somos igual que nuestro padre Adán, ¿cierto? Desobedientes. Oye, en Juan 8 dice que Adán no permaneció en la verdad. También. Bueno, Bueno, decirlo eso fue un ese. pecado porque no permaneció en la verdad. La verdad es que si comía del El árbol, fruto iba a morir, iba a morir. ¿cierto? Ya. Entonces, yo espero que los hermanos comprendan que la muerte es dejar de ser un ser, es como desaparecer, Claro. ¿ya? En la condición como nos conocemos, ¿cierto? Claro, nos tornamos, nos transformamos en polvo, pero el polvo en sí no tiene una conciencia, ¿ya? Le llama tierra del olvido, Claro. y le llama también tierra del silencio. Leamos uno de esos, que igual nos puede ayudar. De memoria yo me acuerdo que está ahí en Eclesiastés, ¿no es cierto? ¿Eclesiastés cuánto? Veamos, porque igual puede ayudar un poco a los hermanos. Es que nosotros ya, cuando hablamos acerca de la muerte, hablamos un poco de esto, ¿te acuerdas? Claro. Estuvimos tomando este tema, digamos, en forma más... Y a mí Eclesiastés, por ejemplo, 9 ya es rotundo, ¿no? Explica de que no hay nada después de la muerte. Mira, ¿Ya? dice acá, voy viendo Eclesiastés 9, versículo 4 en adelante. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos.
Ya. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. ¿Ya? Claro. Entonces, el sabio, Salomón, ¿no es cierto?, nos explica que en la muerte, ¿no es cierto?, no hay nada. Volver cero. Vuelve al cero. Y tampoco hay otra retribución aparte de la muerte. Con la muerte se termina todo. No hay más paga. No hay más paga. ¿Tú tienes otro texto ahí? No es la misma, pero yo sé que en otro parece que Job habla de la tierra del silencio También. o de las tinieblas. Claro, acá el mismo Eclesiastés, un poco más abajo, dice En el 10. en el 10, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, porque en el sepulcro, a donde vas, algunas traducciones ponen Seol, porque la palabra que aparece ahí es Seol, Claro. no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, o sea, no hay nada. Entonces, frente a esta realidad del porte de un buque, ¿cierto? Claro. Obviamente de lo que vamos a hablar hoy día va a ser de la resurrección de Cristo, ¿no es cierto? Y de nuestra resurrección toma importancia cuando uno entiende esto. Oye, después que se torna en el polvo la persona, ¿entra en algún infierno espantoso de fuego? No, a ver, ya hemos dicho con estos textos que recién acabamos de leer, que cuando uno muere deja de ser un ser, no hay otro pago. Lo leí aquí recién, lo vuelvo a leer. Y lo leímos. En el 5. En el 5, porque los que viven saben que han de morir. Esto es saber, lo hemos explicado otra vez, es como entender o Lo tiene consciente que lo van a tiene morir. consciente, saben que han de morir. ¿Sabe? ¿Ya? Dice, pero los muertos, es decir, ya lo que están en la otra etapa, ¿no es cierto?, Ya. que murieron, nada saben, ni tienen más paga. No hay más paga, no hay otra retribución a lo que preguntas tú. Ya le pusieron No hay más pago. su salario. Esa es la paga del pecado. Ya. Pero si lo leímos recién en Génesis, Ya. ¿te acuerdas que lo leímos? ¿Sí? ¿Cierto? Por haber desobedecido, ¿no es cierto? Con el suerte ganarás el pan de cada día, ¿no es cierto? Hasta que vuelvas al polvo. Pues polvo eres y al polvo tornarás. Claro. Esa fue la paga. No le dijo, y aparte el polvo, te tengo otro pago más. ¿no? Otra sorpresa. Es que no puede, pues si la persona dejó de ser un ser, aunque tú después si quieres los cortas a trocitos y después lo tiráis en una asadera, la persona no tiene añade nada, nada porque ya murió. Ya, ni un tormento. no hay ni un tormento, la persona no tiene conciencia. Y en cuanto al espíritu, ¿no es cierto? El espíritu retorna a Dios que lo dio, dice Eclesiastés. Como una potencia. Como una potencia, como la fuerza que nos hace. No como una conciencia. No, pues no como ser. Ya. ¿Ya? No es como un ser. Entonces, eso ya. Entonces, frente a eso, podríamos decir, ¿no es cierto?, que ahora, para hablar un poco acerca de la resurrección, leímos Romanos 6:23, que también nos dice algo. No lo hemos leído. Leamos eso, porque también Pablo nos agrega algo. ¿Ya? 6:23. ¿Qué Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, entonces el apóstol Pablo está diciendo que la paga, la atribución en cuanto al pecado Claro. es la muerte. Entonces la muerte, ya lo hemos dicho por tercera vez, no es natural, es un pago, es una retribución de Dios hacia el hombre. Claro. ¿Ya? En cambio, vamos ahora a hablar un poquito de la resurrección, ¿no es cierto? Que yo creo que es lo que a uno le levanta el corazón, porque frente a esta realidad, ¿no es cierto? Si nosotros entendemos que no hay nada después de la muerte, es decir, no hay conciencia, el hombre se desaparece, se deshace, se transforma en polvo, en nada, entonces me imagino que, o sin esperanza, porque sin ninguna esperanza, entonces aquí viene a tomar, digamos, importancia la resurrección, o sea, volver a la vida, ¿ya? Claro. Que sería nuestra solución, ¿no es cierto? Porque si algo está deshecho y no hay nada, la única forma de tener esperanza nuevamente es que esa persona retorne a la vida, Claro. Se reconstruya en se reconstruya, ¿no? en nuestro cuerpo. Claro, para que la persona vuelva a tener conciencia, ¿no es cierto? Una vida, digamos, semejante o inteligente a la nuestra, o mucho mejor, ¿no es cierto? Que eso pues lo vamos a ver también. Pero ya ahí se levanta toda la esperanza. O sea, si no hay resurrección, no hay esperanza. Por lo tanto, con esto yo estoy diciendo claramente, y estoy deshaciendo cualquier pensamiento que se aleja, ¿no es cierto?, a esta sana doctrina. O sea, no hay reencarnación, eso es lo que quiero decir. Es un chamullo, perdona que se lo diga derechamente, es un chamullo, ¿ya? No hay reencarnación, no hay vida después de la muerte, ¿ya? Y esta doctrina no es mía,
¿ya? Esto no es que yo lo estoy inventando, esto es lo que estamos leyendo en la... Ahora, ¿habría más de algún ser que es capaz de sacar a los muertos de la tumba? Ahora, ¿cómo vamos a salir de la tumba? Es el... Claro, ¿quién tiene la potestad de sacar a los muertos? Bueno, nosotros sabemos que los seres humanos y toda su ciencia y su inteligencia y a través de la medicina No han podido. no han podido, ni siquiera han podido curar algunas enfermedades, ¿cierto? Que son como algunos cánceres, ¿no es cierto? Hay muchas enfermedades que estamos, digamos, el ser humano está frustrado frente a esa realidad, menos la muerte. O sea, que alguien resucite un muerto, yo por lo menos no tengo antecedentes. Bien, ahora vamos a hablar, ¿no es cierto?, acerca de la esperanza cristiana, ¿ya? Porque ya explicamos lo que es la muerte. ¿Pero tiene alguien el poder de revertir la muerte? Sí, nosotros sabemos que históricamente tenemos un personaje que lo conocemos como Jesús el Cristo, ¿cierto? O Emmanuel, o el Hijo de Dios, o el ungido de Jehová, como quieran llamarle, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que Él, ¿no es cierto?, Él tiene el poder de sacar de la muerte, porque de hecho Él resucitó de los muertos. Por eso el cristianismo está firmado en eso, en la resurrección de Cristo. Cristo murió, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que los judíos lograron, ¿no es cierto?, lo que ellos siempre desearon, de destruir a Cristo, matarlo, y lo lograron. En muchos momentos fueron frustrados, pero hubo un momento que sí fue sentenciado a la muerte. Pero también sabemos, por todos los testimonios y todos los escritos que tenemos en este libro, que es conocido Biblia, ¿no es cierto?, que Cristo resucitó de los muertos. ¿Ya? Los apóstoles. Los apóstoles lo vieron, y lo vieron más de 500 hermanos. Ese es el testimonio que tenemos escrito. Y por eso yo quiero llevarte a 1 Corintios 15, que aquí hay una explicación maravillosa del apóstol Pablo. Vamos a leer primero del 1 al 4. Primera Corintios 15, del 1 al 4. Esta carta la escribió el apóstol Pablo a los Corintios. Además, os declaro, hermanos, Ya. el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Ya. Entonces el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, le está escribiendo a cristianos, ¿no es cierto?, le está diciendo que le está recordando el Evangelio, la buena noticia que él ya le había predicado, que ellos también lo habían recibido, y que si ellos permanecían en eso que se les predicó, eran salvos, ¿no? Si no, hubieran creído en vano. ¿Y qué fue lo que fue enseñado a Pablo? Lo que le enseñó, lo que él también recibió. Primero, que Cristo murió por sus pecados. Por sus pecados. Por los pecados de los hombres, no los pecados de ellos. No estoy diciendo los pecados, Cristo no tuvo pecado. Ya. Por los pecados, digamos, de la humanidad. Ya. ¿Ya? Y dice que fue sepultado y también que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Cuando la Biblia habla conforme a las Escrituras, para algunos hermanos que no saben, significa es conforme a lo que han dicho los antepasados, los profetas, que ya habían anunciado la resurrección de Cristo, ¿cierto? Es decir, se cumplió lo que decían los antepasados, los profetas, o los videntes también se conocen. Ya. Y se cumplió digamos, en el tiempo de los apóstoles. ¿Ya? Y que resucitó al tercer día también conforme a la Escritura. Incluso dice el verso 5, y que apareció a Cefa, que se conoce como el apóstol Pedro, después a los 12, que tú dices tú, se apareció después que resucitó a los muertos. O sea, ellos son testigos de la resurrección de Cristo. Y después dice, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Es decir, había una cantidad de testigos inmensa, una nube de testigos, ¿no es cierto?, de que eran testigos de que Cristo se había levantado o había resucitado de los muertos. O sea, había de la muerte retornado a la vida. ¿Ya? Eso es lo que hizo Jesús. Además que eso también Él lo anticipó. Claro, mira, ¿Ya? permíteme colaborar con Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, del 24 al 27. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Claro. Estando todavía en esta carne. De cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios,
y los que oyeren vivirán. Así se les levanta la esperanza. Claro. Claro. Tenéis que creer antes Claro. de ir a los muertos. Es antes, lógico, es antes. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Eso ya es maravilloso. Y también le dio poder de hacer juicio, en cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Juicio en cuanto? Separar, levantar a este el polvo y a este otro no. Claro. ¿Cierto? Muy bueno, cierto. Entonces, hermano, lo primero que tenemos que ir viendo que habían muchos testigos que vieron a Cristo resucitado. ¿Ya? O sea que, así también como lo vieron crucificado, ¿no es cierto? Eran sus testigos, lo vieron resucitado. De hecho, se conoce de Tomás cuando dijo: si yo no metiere su dedo en su mano y en su costado, no creeré. Y ahí Jesús se le aparece, ¿no es cierto? Y le dice: mete tu mano en tu costado, y ahí dice que cae de rodillas y le dice: Señor mío y Dios mío, ¿cierto? Claro. Ya, nosotros sabemos también eso. Bueno, después dice el 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todo, como a un abortivo, está hablando el apóstol Pablo, me apareció a mí, que yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Nosotros sabemos ya un poco la historia del apóstol Pablo, ¿cierto? Que fue uno de los que persiguió a los cristianos o a los de este camino. Recordemos que Pablo era judío. ¿Por qué era importante que se pareciese a los apóstoles, por ejemplo, y a los 500? O sea, sí, porque cuando tú tienes que, si tú vas a proclamar, ¿no es cierto?, este mensaje de esperanza, ¿no es cierto?, pero si lo haces en forma intelectual o como historia, no es lo mismo que tú tienes la vivencia, ¿cierto? Porque va a llegar el momento en que a lo mejor vaya a tener que también morir, como murieron muchos discípulos en el primer siglo, por causa de esta esperanza o por esta proclamación. Si tú no tienes la verdadera seguridad, convicción de que tuviste eres testigo de la muerte y resurrección de Cristo, pues que te arranqué, ¿entendiste? De miedo, ¿sí? Porque no tenés la seguridad, ¿no es cierto? Claro. Cuando uno es testigo de algo, nadie se lo puede quitar, ¿entendés? Si yo hubiera visto a Cristo resucitado, nadie me puede decir: no, que te estáis pasando película, no, porque yo lo vi. Tiene el testimonio En sí mismo. Entonces eso te da fuerza, Claro. y te convence porque tú lo viste. Cuando uno no lo ve, es diferente. Claro. Entonces nosotros estamos aquí viendo el testimonio de estas personas, como dice el apóstol Pablo, que dice: por último me pareció a mí. Y eso fue cuando él caminó Damasco. No estamos por vista entonces. En ese sentido no, porque ellos son testigos, ya no son por fe. Ellos son No son por fe. testigos oculares, en cambio Oculares. nosotros no. Nosotros no, nosotros es por lo que se escribió, por lo que se dijo. Ya. Pero ellos sí. Y nosotros estamos creyendo a los testigos que sí lo vieron resucitado. Claro. Que como lo está diciendo, ¿cierto? Que se le apareció a los 12 y después de más de 500 hermanos, y dice que por último se me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Oye, una pregunta complicada. ¿Alguien puede decir que se pusieron de acuerdo? ¿Cómo? Que Cristo está resucitado. Se pusieron más de 500 hermanos de acuerdo. ¿No habría una cuestión más de peso, por ejemplo, que Pablo sufría las prisiones y sufría todo eso? ¿Por qué no lo explicáis esa parte? Es que mira, no tendría sentido, porque el hecho de haber proclamado a Cristo, si tú lo ves históricamente, el hecho de que tuvieron tremendas persecuciones y de muerte. Ya. Entonces, ¿cuál es la ganancia? Porque si yo voy a, digamos, por ejemplo, vamos a inventar, no sé, alguna cosa, tiene que haber algo de ganancia para mí, ¿entiendes? Claro. Pero ¿cuál es la ganancia que me estén azotando y que me estén persiguiendo hasta la muerte? Al primero que mataron fue a Jacobo. De espada. Entonces, ¿cuál es la ganancia? Y no negó a Cristo. No negó a Cristo. Entonces, ¿cuál es la ganancia? La vida eterna. Claro, ¿cuál es la ganancia, digamos, desde el punto de vista humano? Si fuera esto una confabulación de lo que tú me Una dices. treta, una... Claro, ¿cierto? No tendría sentido porque no hay dinero de por medio, los pastores eran todos pobres. Claro. Entonces, ¿cuál sería la recompensa? Porque si yo me corrompo en una cosa, ¿cierto? Ponerme de acuerdo en mentira en algo, tengo que tener una ganancia, ¿me entendés? A nivel humano estoy hablando. Pero no hay ninguna. En 1 Corintios 15 Pablo dice eso, ¿eh? Sí, ahí lo vamos a ver. Que peligro a toda hora, dice. Claro, Porque es bueno ese texto porque claro. si Sí. Pablo está peligrando y no tira a la cola, Claro. Hermano Luis, mira, yo creo que es bueno que vamos analizando el Corintios 15, ya, porque Pablo va a entregar muchos antecedentes sobre esto. Porque en este capítulo se escribió esto que está escribiendo Pablo, lo estaba diciendo porque algunos pensaban que Cristo no resucitado de los muertos. O Claro, sea, había claro. lo que dices tú. Había hermanos que no fueron testigos, entonces tenían, no digo el derecho, pero tenían la duda en su corazón. claro. ¿Ya? Entonces, el apóstol Pablo dice, verso 10, pero gracias a Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes trabajaba más que todo,
sellos, pero que todos sellos, refiriéndose a los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y dice, 11, pero sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, había un problema en la iglesia primitiva, en Corinto a lo menos, claro, que habían algunos que no creían que Cristo había resucitado de los muertos. Y resulta que ellos estaban predicando que Cristo resucitó de los muertos. Ese era lo, digamos, el mensaje que entregaban los apóstoles. Claro. ¿No? La resurrección de Cristo. ¿Ya? Y que hay esperanza a resurrección. Es decir, a través de la resurrección de Cristo están levantando la esperanza de todos los creyentes. ¿No? Porque la solución a la muerte que estoy viendo acá es esta. Claro, que dice, si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación. O sea, ¿para qué está predicando Pablo? Claro, entonces no tiene sentido. Y con eso también se da a entender que ellos predican sobre esto. Claro. Y vana también es vuestra fe. O sea, si todos nos vamos a convertir, oye, para millones de años en polvo, ¿para qué predicar? Claro, o sea, te engañas tú, engañas a los demás, y más y más sin sentido. Claro. ¿Ya? ¿Y qué más dice? ¿Y dice que somos hallados falsos? Y aún nosotros somos hallados falsos testigos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó. Si en verdad los muertos no resucitan. Claro. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. O sea, estamos en cero de nuevo. En cero. Y mira el 18 como remata. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Claro, sin esperanza. A Abel, tenemos a Abraham, todo lo que se le explicó. Moisés. Claro, si el caso fuera que no hay resurrección de muertos, digamos, si esta fuera la verdad, claro, ¿no es cierto? Entonces la predicación no tiene sentido. Y todos los que creyeron atrás. Claro, no tiene sentido que yo gaste tiempo enseñando lo que no es verdad. Eso es lo que está diciendo Pablo. Serían falsos testigos de Dios porque ellos justamente están testificando que ellos lo vieron. Claro. ¿Me entendí? Entonces están engañando, eso supuestamente estarían engañando y están tratando de inculcarse, podría decir, ¿no es cierto?, una doctrina que sería falsa, de que Cristo resucitó. Y no habría esperanza. Y también todos los que ya durmieron pensando que algún día no están, jodieron, se quedaron sin esperanza. Desde Abel para adelante. Claro, no se van a levantar nunca más. Nunca más. ¿Entendí? O sea, moriste creyendo en una mentira. Eso es lo que lo está diciendo en relación a aquellos hermanos que no están creyendo que ahora, Cristo resucitó de los muertos. ¿Cómo podemos saber nosotros que Cristo tiene la potestad de sacar a los muertos de ese cero, de esa tumba, de ese sepulcro? Claro, pero mira, yo quisiera, Luis, antes que sigamos hablando de eso, quisiera igual, porque te vuelvo a insistir, todo lo que vamos a presentar acá es justamente en lo que nosotros, porque están todas casi las preguntas aquí y las respuestas están acá. ¿Ya? Dice, si en esta vida, ¿a dónde estamos viendo? 19. Ya, léelo tú. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, esperamos solamente en Él y no en el mundo, ¿verdad? En un mundo venidero. No en este mundo. Claro. Si solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, es decir, claro, que no hay ninguna otra esperanza. Claro, porque por lo menos los impíos están tomando y bebiendo, o sea, algo están sacándole a este ciclo. A este ciclo. Entonces, Pablo dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, que no hay ninguna cosa más allá, o de la muerte, como diríamos nosotros, claro, ¿cierto? Seríamos los hombres más miserables de todos los hombres, o sea, sin esperanza. O sea, Pablo te está diciendo también algo que es súper interesante, que si una persona no cree en la resurrección de los muertos o que hay una esperanza de vida mediante una resurrección futura, sí, ¿entendí? Soy el hombre más desgraciado, perdona que te lo diga, soy el hombre más desgraciado, no tenéis ninguna esperanza. Aunque tengáis los millones que tengáis, porque solamente consiste en 100 años de placer. Pero ¿no? me parece que Pablo se compara con un impío, el cual está comiendo y bebiendo. Claro. O sea, algo le está sacando a este siglo. Sí, pero dice, si no hay resurrección... En cambio tú renunciaste a todas estas cuestiones, ¿verdad? Porque estás esperando en Cristo. Claro, pero eso dice, si en esta vida, o sea, porque está hablando de la resurrección de los muertos. Claro. Dice, si en esta vida, ¿dónde estamos leyendo? 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, no tiene otra esperanza. Claro. ¿Ya? Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, más dignos de, digamos, que nos tengan misericordia, ¿me entendí? Pobrecito, claro. No tenéis ninguna esperanza, ¿me entendí? Porque no hay más.
Porque no le estáis sacando el jugo. Oye, el impío por último le saca el jugo a este siglo. Claro, pero también es miserable. ¿Por qué? Porque le va a sacar el jugo, ¿no es cierto? Pero este es más miserable. Si no hay resurrección, Claro, el creyente es más miserable todavía. claro, pero mira la respuesta abajo. No Dice- comió y bebió por último. Claro. Pero mira el 20. Más ahora, tiempo presente. Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron en secho. ¿Ya? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ya. Pero la realidad es que Pablo, como era testigo, ¿no es cierto?, de la resurrección, como lo fueron los apóstoles, como lo fueron testigos los 500 hermanos, de los cuales dice que muchos ya habían muerto o estaban durmiendo, ¿no es cierto? Ellos son testigos. Entonces, la realidad y la verdad es otra. Es que Cristo resucitó de los muertos y primicia de los que durmieron en secho. Claro. ¿Ya? El primer fruto. El primer fruto, para nunca más volver a la muerte. Para Dios, digamos. Para Dios, claro. O sea, Cristo venció la muerte, por decirlo de alguna forma. Claro. Algo que ningún hombre puede hacer. ¿Entendés? Nosotros no podemos vencer la muerte, con suerte a veces vencemos alguna enfermedad, ¿no es cierto?, a través de la ciencia y mucha metodología. Hay gente que realmente supera ciertas enfermedades, ¿cierto? Pero tarde o temprano tenemos que morir. Hermano, esta cuestión es súper real de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la resurrección, pero que también de alguna forma se relaciona con la muerte. O sea, nosotros, si no hay resurrección, no hay ninguna otra esperanza. Eso es lo que quiero traspasar. Porque cuando le hablo de la muerte no lo estoy chamullando. O sea, todos sabemos que se han muerto los papás, los abuelos. Así que aquí no hay una cuestión de chamullo. Aquí no estamos chamullando. Ya, Luis, eso que lo tengamos súper claro. De hecho, mírese los dientes, mírese lo estamos envejeciendo y lo estamos deshaciendo a poco. Esa cuestión no es un chamullo. Ya. Porque a lo mejor estamos sanitos, lo sentimos bien y sentimos que estamos vivos como cuando teníamos 15 años. Pero esa cuestión se revierte de un rato a otro. Nos viene una enfermedad y lo sentimos los más miserables. Oye, esta resurrección es una cosa que sucede inmediatamente que la persona muere. No, es una promesa. ¿Ya? Es una promesa, ¿cierto?, que Dios nos ha hecho. Lo vamos a ver, pero yo te insisto, sigamos porque tenemos altos textos que revisar. Entonces yo quiero, porque Pablo aquí está traspasando algo, una información que para mí es súper importante. Y esto fue a causa de que algunos andaban diciendo que no había resurrección de muertos, que estos no fueron testigos de la resurrección de Cristo. ¿Entendés? Entonces, está diciendo que Cristo es el primero que resucitó de los muertos. ¿Ya? La muerte entró por un hombre, lo vimos recién en el Génesis, ¿no es cierto? Entró por Adán. Claro. No es natural, es un castigo, es una sentencia. Y ahora que está diciendo que Cristo resucitó de los muertos. ¿Ya? Porque así como en Adán todos mueren, o sea, de participar de pura carne y sangre, Somos pecadores. morimos. Claro. Así también en Cristo todos serán vivificados. O sea, por ser de Cristo, dice que tenemos, ¿cierto?, vamos a volver a la vida, vivificado y revivido. ¿No es cierto? ¿Ya? Pero yo creo que está considerado todo el mundo, ¿ah? Porque hay una segunda resurrección también. ¿Ya? Y eso lo levanta Cristo también. Vamos a verlo. Sigamos el 23. Pero cada uno... pues, Más cada uno en su orden. Cristo las primicias. Eso ya está efectuado. Claro, Cristo primero. Luego, los que son de Cristo en su venida. O sea, la venida de Dios. Entonces no están ahora en el cielo. Claro, no está en el cielo. Y más encima dice los que son de Cristo. No sé si leíste o yo Claro, entendí los mal. que son de Cristo en su venida. O sea, no todos, aquí primero. No todos. Aquí no todos. También, ¿cierto? Los que son de Cristo. O sea, En Abraham, su venida. Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, Abel, ¿no es cierto? el rey David, Moisés y todos los miles de hombres que murieron en la Moisés, fe. Jefté. Todos los que murieron en la fe. En el Hebreo 11 hay una tremenda lista de hombres de fe. Claro, había Todos los que unos que creyeron. eran bien pequeñitos. Habían un hijo de una ramera, Jefté. También, justamente. Entonces dice que Luego el fin dice, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Luis, el 23 también dice otra cosa. ¿Ya? Luego los que son de Cristo en su venida. También está, de alguna forma está diciendo que la resurrección viene, pero ¿es cuándo? Cuando vuelva Cristo. Claro. El resucitó de los muertos y tiene que volver. Y Él nos va a resucitar. Él que va a resucitar a los muertos. Y ahí se nota que cuando dice, yo soy la resurrección Y la vida. y la vida. Correcto. Lo vamos a ver esos textos. Si no aparece Jesús, No hay resurrección, no hay vida. seguimos en el polvo esperando la promesa. Esperando, justamente. Ya. Ya, sigue ahora. Luego el fin, dijiste. Luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Ya, mira. Porque es menester que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ya. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Ah, qué interesante, ¿eh? O sea, Cristo va a vencer a todos los enemigos, porque Él va a ser Señor de señores
y Rey de Reyes, ¿cierto? Que Él es el Señor y Rey de Reyes. Esta muerte se ve después de los 1000 años. Ya, está bien. Pero, y dice que el postre enemigo, Claro. y perdonen aquí que haga, a lo mejor abra un paréntesis, pensé que el último enemigo para mí iba a ser el diablo. No, aquí el diablo no aparece. Ni Satanás. Yo hace rato dije esa mala. Perdonen que se lo diga a los hermanos. Esa mala noticia no Porque existe. la palabra Buena postre, noticia. postre significa último, Claro, postrero, claro, y enemigo del hombre. claro. Es un enemigo. La muerte no es una amiga. Perdón que lo diga, porque también hay unos filósofos que no sé dónde tienen conectado el cerebro, que dicen que la muerte es una amiga, pero aquí dice que es un enemigo. ¿Cómo hacer un amigo algo que me produce angustia? Mira hasta dónde está corrompido y trastocado el sentido. Hay gente que mira a la muerte como una amiga. ¿Cómo hacer a la amiga? Si la muerte es dolor, es desesperanza, es dejar de ser un ser. No hay nada más. Todo se vuelve vano. Entonces, dice que por 3 enemigos, o sea, el último enemigo, que será deshecho en la muerte, ¿cierto? Porque cuando Cristo resucite, ¿no es cierto?, para vida eterna, ¿a qué está venciendo? A la muerte. Claro. Está recuperando la esperanza del hombre, ¿cierto? Y ahora para vida eterna, ya no es por una vida de 70, 80, 100 años, ¿cierto? Y dice, porque sigue el 27 que tú me estás yendo con la lectura. 27. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Debajo de Cristo. O sea, el poder de Cristo. Y cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, claro, está exceptuando a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Ya. Al Padre, ¿no sé? Correcto. Más luego, que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todas las cosas en todos. Ya, o sea, en el fondo Cristo viene a hacer un trabajo, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Sí. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que viene a hacer? Él viene a recuperar, por decirlo de alguna forma, o a reconstruir lo que se perdió en Adán, ¿cierto? De que fuimos condenados a morir al polvo, y Cristo por eso se ofrece por nosotros. Pero hay un juicio, ¿eh? Si te levantó en la primera resurrección, Claro. te da tu recompensa. Claro. Y el que no creyó, después de los 1000 años. La segunda muerte que es para siempre. Claro. Pero eso vamos a ver si cansamos, vemos eso. Pero yo quiero también ver la importancia que tiene Cristo, ¿no es cierto?, en la vida de nosotros. Claro. ¿Ya? Porque resulta que Cristo, ¿qué es lo que hizo? Por eso Cristo murió. La gente a lo mejor no entiende por qué Cristo murió. ¿Qué tiene que ver con que Cristo haya muerto con el perdón de nuestros pecados? Cuando hablamos de perdón de pecados, hermano Luis, estamos hablando de que Dios nos va a perdonar para que no nos condene, no nos sentencie con la muerte eterna. ¿Entendés? Nos está perdonando, por lo tanto nos restituye la vida nuevamente. Nos resucita, nos vuelve a la vida porque nos perdonó. Porque la paga del pecado es muerte, lo vimos. ¿No es cierto? Pero si Dios me perdona, ¿no es cierto?, me restituye. ¿Te acuerdas cuando hacía sanidades Cristo? Sí. Era porque Dios había maldecido a Israel. Israel. Por cuanto fuiste de dioses ajenos, ¿no es cierto? El Correcto. Señor te dirá, y estaba lleno de gente Con plagas y enfermedades. con plaga, Espíritu inmundo, endemoniado, cojo, ciego, y Cristo está bendiciendo. reflejando ¿qué cosa? Una buena voluntad que Dios está efectuando. Vino para que nos bendijese, ¿cierto? Quitar Claro. la maldición, como dijiste. Claro, y justamente a donde se ve la bendición a todo trapo en el día postrero, Correcto. ¿cierto? Porque Él nos libera este cuerpo. Claro, y nos saca de la muerte, o sea, del pago que merecíamos a causa de nuestras transgresiones, porque no estamos muriendo gratuitamente. No, ¿Entendí? Hay una sentencia, nosotros morimos a causa de nuestros pecados. Somos igual que nuestro padre Adán, con las mismas debilidades, ¿no es cierto? Fuimos formados, digamos, llevamos todas las debilidades y somos condenados, porque dijo el Señor, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, más que solamente escándalo, ¿cierto? Nosotros, muy bueno que duremos 100 años, que duráramos 200, 300. Ahí sí que seríamos Ahora, ¿cómo se sabía que Cristo Dios lo envió? O sea, las señales que él hacía dan testimonio. ¿Cierto? Claro, porque una persona natural, ¿no es cierto? Yo no que conozca levantar a los muertos, y todos esos milagros que tú estás nombrando. O sea, Claro. lo puede hacer una persona que, con un poder de sí mismo, yo no conozco ninguno. Claro. ¿Sí? Ahí está mostrando una potencia ya de otra ciencia, otro conocimiento, para que entiendan los hermanos, ¿cierto? Oye, y aparece como una señal. A este señaló el Padre. Señaló. Como que lo está señalando. Este es mi hijo. Claro. Creo que, espérate, sobre ese punto, bueno, vamos a hacer un poquito, vamos a seguir acá, pero en Hebreo 1 parece que habla lo que tú estás preguntando. Dice que el capítulo 2. ¿Ya? Léete el versículo
El 8 y el 9. No, está, que Dios está testificando. El versículo capítulo 2, no sé si quieres leer 3, 4, ¿puede ser eso? 3 y 4 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviésemos en poco una salvación tan grande, la cual habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ¿Ya? ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, testificando juntamente con ellos Dios, con señales y milagros, y diversas maravillas y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad, Claro. porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual hablamos. Pero está diciendo que Dios testificó con los milagros. O sea, Claro. Cristo mismo, ¿no es cierto?, era un testimonio de esos milagros de que Dios lo había, que era el enviado, ¿no? Claro. Está testificando. Y también cuando hicieron los apóstoles, que eran testigos verdaderos, también lo hacía atrás de los milagros. ¿Ya? Pero mira, volviendo al punto. Estábamos leyendo, íbamos. Aquí viene una pregunta reinteresante del verso 29 que también se malinterpreta o se malentiende. Porque Pablo aquí está hablando y defendiendo la resurrección de los muertos como única esperanza para la iglesia. Verso 29 hace una pregunta, de otro modo dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Este es un texto muy mal entendido, sobre todo por la, yo te voy a decir, por la religión de los ¿cuánto se llama? De los mormones. ¿Ya? Ellos malinterpretan, ¿no? Claro. Ellos creen que una persona cuando Dios le da una segunda oportunidad, entonces si esa persona no alcanzó a creer en el Evangelio, otros se bautizan en favor de él. ¿Ya? No está hablando de eso la Escritura, sino que está hablando de otra cosa. Está hablando de que ya los que han muerto, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que los primeros versículos dice que habían 500 que lo habían visto y otros ya estaban durmiendo? Claro. ¿Cierto? Entonces, todas esas personas que ya creyeron se bautizaron, ¿no es cierto?, creyendo en este anuncio, el Evangelio, que Cristo resucitó a los muertos, murieron bajo esa esperanza. Claro. Entonces, cuando tú te bautizas, también te bautizas bajo la misma esperanza de que ya murió, que algún día ese que murió, creyó en su corazón que Dios un día lo levantando de los muertos. Murió tranquilo, por decirlo de alguna forma. Y tú te bautizas bajo la misma esperanza del muerto. Y por eso dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Ah, mira, ellos estaban peligrando a toda hora por causa de predicar, ¿no es cierto?, el Evangelio, que Cristo resucitó a los muertos, estaban peligrando. Entonces, si en ninguna manera dice, ¿no es cierto?, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermano, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero o cada día estoy entregado a la muerte. Eso está diciendo. Claro. Si como hombre batallé en Éfeso contra la fiera, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y vamos que mañana moriremos. Claro, si tú no tienes más esperanza, si esto sería la realidad, yo te mismo digo, anda, pásalo bien, aprovecha, hace lo que se te ocurra. Claro. ¿Me entiendes? No tiene sentido. ¿Cómo batalló con esto? Se le fueron a la yugular porque querían matarlo. Claro. Justamente. Pero Pablo estaba entregado a la muerte y sabía que, o sea, lo que él estaba proclamando era como digo, una verdad de Puerto Buque, y por eso que él seguía, se atrevía, ¿no es cierto?, de seguir predicando, porque él creía de verdad. Porque él vio a Jesús cuando en camino a Damasco. Entonces, y nosotros sabemos, si uno estudia la vida de Pablo, ¿cómo era la vida de Pablo antes? Perseguía a los cristianos, los azotaba, los enviaba a la cárcel. Él fue uno de los que estuvo como ¿cuánto se llama? Como cómplice de la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. ¿Correcto, no? Y entonces, ¿cómo se dio vuelta la chaqueta, como decíamos nosotros? Se dio vuelta la chaqueta, ¿y por qué ahora? Algo vio. Algo vio, pues. Claro. Porque Lucas no le pagaron, porque Pablo no tenía ni un peso ni en el bolsillo. Entonces, claro, lo que él vio fue a Jesús resucitado. Cuando iba a Damasco, le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y ahí, ¿no es cierto?, quedó ciego con la luz que vio, que incluso parece que le quedaron esas huellas en los ojos, por lo que yo he visto algunas cartas. Entonces Pablo se dio cuenta que Cristo sí había resucitado a los muertos. Se le mostró, y ahora Pablo tiene que sufrir por causa de Cristo y convencerlo, ¿no es cierto?, de lo que antes perseguía, y creyendo que era una mentira, ahora se da cuenta que es una verdad, de un buque, y ahora está anunciando. Dice, ¿no es cierto?, si en este caso, ¿no es cierto?, si no hay resurrección de los muertos, claro, comamos y vamos que mañana moriremos. No hay rey, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequé, porque algunos no conocen a Dios, pero vergüenza vuestra los digo. Y aquí vamos a mostrar una segunda etapa, ¿no es cierto?, porque uno dice, bueno, si en el caso ya, ¿qué es resurrección de muertos? ¿Ya? ¿Cómo va a ser? Es una pregunta legítima, ¿no es cierto?, porque uno dice, churra, hay personas que se han quemado a los 11, ¿cierto? Hay gente que a lo mejor se lo comió un tiburón, un gallo que anda en la playa, desapareció, o a causa de los años también podríamos decir, porque hay gente que ha muerto hace miles de años, entonces no hay nada. Lo va a hacer en ese cuerpo.
Claro, entonces aquí viene la explicación, porque acuérdate que todo esto que está hablando Pablo es a causa de que algunos no creían en la resurrección de los muertos. Claro. ¿Ya? Eso fue lo que pasó. Y Pablo tiene que mandarse todo este discurso, ¿no es cierto?, para dar a entender que sí hay resurrección de muertos, que ellos son testigos, y ahora va a explicar cómo hacer la resurrección de los muertos. ¿Ya? Y eso podríamos leerlo, hermano Ruiz, pero sobre el 35. El 35 dice, más dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se edifica, sino muriere antes. Ya, o sea, ¿qué está diciendo ahí? Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir. Eso. Igual cuando tú metías un granito, no es el mismo, es uno así, cafecito chiquitito. o un poroto. ¿Eh? Después empieza a salir una cuestión verde, Una para planta arriba, que ni se parece a la... Claro, y con mucha más gloria. Claro, no es lo mismo. No es lo mismo. Claro. Sino el grano desnudo, dice, acaso de trigo o de otro grano, mas Dios le da el cuerpo como quiso, y a cada simiente su propio cuerpo. ¿Ya? Toda carne no es la misma carne, más una carne ciertamente de la de los hombres, otra de la de los animales, otra la de los peces y otra de las aves. Y cuerpos hay, celestiales y cuerpos terrestres. Más ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrestres. Otra es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Bueno. Así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Ya, vamos por partes. Aquí está haciendo un parangón, ¿no es cierto? Un paralelismo. Está comparando, ¿no es cierto? Que uno sabe que todas las carnes no son carnes, ¿no es cierto? Que uno ve las peces son de carne, ¿no es cierto? Sí. Y los animales también, pero no son la misma carne. A pesar que son carnes, Sí. pero no son idénticas. Y en cuanto a los cuerpos celestes, lo mismo, ¿no es cierto? Tú veis la gloria y como brilla una estrella, es maravillosa. Y el sol también es diferente. Y la luz que le refleja, ¿no es cierto?, el sol a la luna, también es diferente. Claro. ¿Ya? Eso está haciendo solamente una comparación. Entonces, tú dijiste el versículo 42, 42. ¿cierto? Así también la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Cuando hablamos de corrupción no está hablando de corrupto, ¿no? Sino de cuánto se pudre. Se pudre. Algo que se deshace. Se deshace. Entonces, este cuerpo se deshace, ¿cierto? Eso es lo que se siembra, es un cuerpo Claro. corruptible. Oye, una pequeña cosita ¿Mm? que tengo que reconocerle yo al pastor que yo tenía antes, nobleza obliga. Cuando murió el papá de él, El hermano José. el hermano José, bueno, lo llevamos al cementerio, por cierto, y Miguel dijo la siguiente frase que yo la considero sabia. Dijo, venimos aquí a sembrar. Estamos sembrando este cuerpo de corrupción. Correcto. Se tiene que levantar en incorrupción. Así que vinimos a sembrar. Claro, eso es lo Y correcto. yo consideré sabio lo que dijo. Y bueno, y verdadero, porque Claro. eso es. Entonces se siembra. Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Claro, Se siembra en flaqueza, eso. se levantará con potencia. Se siembra cuerpo animal, Carne y hueso. resucitará espiritual cuerpo. Ya. Mira, qué bueno. Qué bueno el texto. Y qué bueno, esto es como el sinónimo y el antónimo, lo veo así yo. ¿Ah? Es totalmente contrario una cosa a la otra. Claro. Porque también te habla, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. ¿Por qué es deshonroso este cuerpo? Está lleno Porque produce pecado. produce pecado, ¿no es cierto? Incluso hasta defectuoso muchas veces. Claro. ¿Ya? Dice, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Y uno se da cuenta que es débil, pues te lo puedo decir yo todos los días, pues si yo cuando Claro. la pega termino, parto más o menos con un motor a 80 y termino con el motor al 30, ¿me entendí? Que lo ponen en la casa, las piernas hinchadas, cansado, hasta aquí. ¿Ah? El cuerpo no es Oiga, poderoso. ¿Ah? Oiga, doctor, ligando un poquito con el video de El Príncipe de este siglo, ¿te acuerdas cuando veíamos eso? Sí, Juan 12. Cuando dijo Cristo, ahora el juicio del príncipe de este siglo. Claro, ir echado O sea, afuera. ahora voy a deshacer este cuerpo animal. Claro. Eso fue lo que dijo. Claro. Será echado afuera. ¿Por qué? Se siembra cuerpo animal, Claro, resucitará espiritual cuerpo. Y en él sucedió eso. claro, Cristo resucitó con... Sucedió eso. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, en ánima viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. Claro, Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra,
Lo que le decía en Juan 8. Claro, Vosotros sois de vuestro padre Adán. Claro, soy de este mundo, yo no soy de este Del mundo. diablo le decía, Claro. ¿cierto? Que eso es lo que vino a deshacer Cristo, el diablo. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terreno? Tales también los terrenos. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y como trajimos la imagen del terreno, ¿De Adán? traeremos también la imagen del celestial. Ya, eso está diciendo. Entonces, Eso está diciendo. claro, el cuerpo que va a resucitar, ¿no es cierto?, es un cuerpo diferente. ¿Ya? Va a resucitar con gloria, va a ser un cuerpo con poder y un cuerpo espiritual. ¿Ya? No es de carne y hueso, no es débil. O sea, el Señor nos va a reconstruir nuevamente, pero con otro tipo de cuerpo, hermano Luis. Que no ofenda. Y que no se deshace tampoco. No se deshace, no ofende. No se deshace. No está ¿cierto? inclinado al mal, no está Correcto. vendido. Claro. Ya. ¿Cierto? Es No tiene temor a la muerte. porque ya no va a existir, porque No ya está la vida existe. eterna. Claro. ¿Ya? Te da vida eterna. Entonces, y está escrito, ¿no es cierto?, que fue así el primer hombre, el Adán, ¿cierto? Claro. Alma viviente, y el posterior Adán, que es Jesucristo, un espíritu que da vida. Y te dice que primero es lo terrenal, después lo espiritual. ¿Ya? Claro. Dice, el verso, o bueno, el 49, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también el celestial, que es el para el día postrero. Dios. Entonces, frente a esto, hermano Luis, frente a esta esperanza, hay que hacer por lo menos una reflexión. O sea, yo considero que lo que Cristo nos ofrece, o lo que Él nos ha prometido a nosotros, ¿no es cierto?, no se logra. O sea, yo te digo, si aunque tú quieras, no sé, 10.000 millones, págale a alguien que te pueda dar vida eterna. ¿Conocí a alguien que va a hacer eso? No, pues si el médico mismo te dice, señor, le quedan 2 meses. ¿Entendés? Yo no tengo nada contra los médicos. El mismo te dice. Son hombres igual inteligentes, con su buena preparación y ha logrado sacar muchas enfermedades, ¿no es cierto?, Claro. de curar a las personas, pero frente a este mal, ¿ya? Con mayúsculas, ¿ya? Frente a la muerte, Claro. ¿ya? Frente a lo peor que le puede pasar a un hombre, porque un hombre a lo mejor puede perder un miembro y todavía puede seguir viviendo, ¿cierto? Claro. O con cierta enfermedad, ¿no es cierto?, puede sobrellevar todavía la vida. Pero frente a la muerte, cuando ya te deshace, no hay nada, no existe ningún remedio a nivel humano. Entonces, la muerte, como dice en una parte de la escritura, es la potestad, ¿no es cierto? Tiene un poder ahí que te retiene en el polvo. Te retiene. Y frente a eso, ¿cierto?, como dicen algunos, tenemos fecha de vencimiento. Y ahí todos los sabios de este siglo Claro. también se van. Oye, ¿Ah? quiero colaborar con Colosenses, ¿Ya? capítulo 3, para que quede una cosita muy clarita. ¿Ya? Léelo si lo tienes. Colosenses 3, del 1 al 4. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, mi deseo no tiene que estar acá. Porque muertos sois, dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí está escondida mi vida. Tu verdadera vida, tu verdadera identidad. Claro, cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Claro. O sea, mientras no aparezca Cristo, mi recompensa no está. No está. Así que es falso que si el hermano se murió está con el Señor, es falso. Lo vamos a ver también. Lo vamos a ver también eso, hermano. Mira, el apóstol Pablo, para los hermanos que estaban dudando, ¿no es cierto?, porque en ese contexto está, ¿no es cierto?, su fe está divilucha, en el verso 51. Ya. Entonces, es un misterio que dice, ¿eh? Va a declarar un misterio, ¿ya?, en relación a esto que está hablando. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Ya, Claro. ¿cierto? Porque Bueno, verdad también, otra realidad que se puede producir, porque si viene Jesús hoy día, por ejemplo, estamos en carne todavía. claro, yo no estoy muerto, entonces ¿cómo voy a resucitar? Va a ser transformado. Transformado, ¿cierto? A la misma manera que van a Y el levantar que está esos en el cuerpos, polvo va a ser transformado de polvo a en cuerpo cuerpo glorioso. celestial. Claro, y nosotros como nos cansamos de pasar por la muerte, seríamos transformados, Claro. ¿no? Mutados, cambiados, a Le ese llaman un misterio. cuerpo. ¿eh? Un misterio, ¿ya? En un momento, Ya. en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Qué interesante. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción ¿Ya? y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Ya, déjalo un poquito, que vamos a avanzar un poquito. Mira, entonces, esto va a pasar en un momento. En el griego dicen un quiebre de ojos, Claro. pestañazo, o sea, súper rápido. Un pestañazo, sí. Claro. Y como que se toca la trompeta, igual que para la guerra, ¿ah? Claro. Fijado que siempre hay un anuncio. Lo anuncio. Ya, entonces,
se produce esto. Y lo importante es que los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados en el caso si quedamos vivos. Claro. ¿Ya? Porque es necesario, ¿cierto? Esto tiene que ser así. ¿Ya? Y aquí viene algo que también va a ser deporte un buque, ¿ya? ¿El 54? El 54 adelante. Aquí. Dice, y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, ¿Ya qué va a pasar? entonces se ejecutará la palabra que está escrita, sorbida en la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Parece que tuviera victoria el sepulcro, ¿eh? Claro. ¿No es cierto? Pero yo estoy viendo otra cosa ahí. Mira, Ya, van, claro. todos, van Sí. todos cayendo al hoyito. Oye, Todo. millones, billones de personas. Desde el rey hasta el siervo. Al cebo. Están todos. ¿Y van Ya. cuántos? Desde el Miles de años. sabio al analfabeto, se quiere decir. Claro. Ya, Está porque- lleno de victoria el Ya. sepulcro. Claro, no los libra, ni el más sabio ni el. Claro. ¿Ya? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley. Mas a Dios gracia nos da la victoria por el Señor Jesucristo. Con la resurrección, ¿no es cierto? Correcto. Así que, hermanos míos, amados, estar firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Lo que hacía Pablo, la predicación. La predicación. Hermano Luis, yo quisiera hacer un énfasis aquí en algunas cosas. Dice que cuando esto corruptible se viste en corrupción, pensando en la resurrección, ¿no es cierto? Cuando venga Jesús a entregar el premio, ¿Ya? ¿cierto? Dice que esto mortal, que este cuerpo que se muere, será vestido de inmortalidad, ¿no es cierto? Es lo que ya lo vimos anteriormente. Entonces, se cumplirá la palabra que está escrita, ¿ah? Una palabra que está pendiente, ¿cierto? Y que tiene que cumplirse. Claro. Se olvida en la muerte en victoria. ¿Ah? O sea, la muerte va a ser absorbida por la victoria, por la resurrección. Y dice, ¿dónde, oh muerte, está tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? Me parece, vuelvo a insistir, que mi problema parece que no es por los diablos, ¿ah? Me da la sensación que no es con un Satanás. Parece que el problema mío es con la muerte. ¿Ah? Es lo que está preocupado Pablo. Claro. ¿Ah? Y la muerte me la provocaron mis pecados. Y mis pecados. Entonces parece que mi problema mayor es con la muerte. O sea, la paga, ¿no es cierto? La paga por mi pecado, ¿no es cierto? Dios me deshace en su ira. Claro. ¿Entiendes? Si Dios no me deshace gratuitamente. ¿Entiendes? El pecado, como lo dije una vez, ¿no es cierto? Lo que tiene por naturaleza es que daña, ¿ah? Produce dolor, destruye. Entonces la única forma que la persona no siga produciendo dolor y destrucción, tenéis que deshacerlo. Claro. ¿Ya? Y dice, entonces, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón y la muerte es el pecado, o sea, yo muero por causa del pecado, como lo vimos, ¿no es cierto? Claro. Y el poder del pecado está en la ley, porque la ley dice no matarás, y si tú no cumplías la ley, te llegaba la sentencia que es la muerte. Claro. Y aquí viene, ¿no es cierto?, ¿por qué Pablo da gracias a Dios por Jesucristo? Porque Él pagó nuestras culpas. Claro. Y eso es la cuestión que la gente que... Por eso que si una persona no cree el Evangelio, no cree que Cristo fue el enviado del Hijo de Dios que murió por su culpa, no tiene ninguna esperanza de salvación. No es esta que yo lo estoy inventando. Hermano, lo vamos a ver. Esto yo no lo estoy inventando y lo vamos a ver. ¿Ya? Pero quiero que los hermanos entiendan por qué es importante que nosotros creamos en Jesús. ¿Ya? No es como la gente, a ver, como no entiende el Evangelio, no entiende de qué lo salvó Jesús. Todavía no saben de qué lo salvó Jesús. Jesús lo salvó justamente de esta condena eterna, que es de desaparecer. Claro. Ahora, la gente, yo siento que muchas veces no mira la muerte, ni habla de la muerte, porque piensa como que nunca va a llegar. ¿Ah? Como que si esto no fuera una realidad. Y yo creo que lo más real que nos puede pasar es la muerte. ¿Ah? Está garantizada. Está garantizada y no hay forma de evadirla, no hay forma, hermano Luis. Claro. No hay forma, esto no es un chamullo. Se lo vuelvo a decir, esto no es un chamullo, esto es una realidad. ¿Ya? Yo sé que los que son jóvenes están llenos de ambiciones, con espíritu de superación, llenos de ídolos y de ideas, porque claro, ven la muerte a lo mejor lejana, aunque también es un engaño, tú sabes que mueren hasta la guagua a veces. ¿Ah? No siempre muere el más viejo. El otro día murió un muchacho de pasadita, creo que era una persona que practicaba deporte, murió como 30 años. ¿Ah? Y creo que está bien en estado físico, así que la muerte no es algo que tengamos que mirarlo siempre por la edad, no tiene nada que ver con eso. Bueno, acá vamos a ver algo que es interesante, que yo creo que Jesús hizo algo muy hermoso, que fue en Juan capítulo 11, y quiero hablar un poco De Lázaro. de Lázaro. Yo creo Ya. que lo vamos a tomar porque también hay, aquí de un gran testimonio de Cristo que tiene la llave. Tú preguntaste delante, ¿quién puede sacarnos de ahí? ¿Quién tiene la llave? Y yo creo que lo leamos del 1 a 26, Luis, porque a lo mejor algunos hermanos o amigos que nos están escuchando a lo mejor no conocen la historia o no conocen la escritura.
Entonces, por causa de ello, mejor leámoslo. Mira, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos. Enviaron pues sus hermanas a él, a Jesús, ¿verdad? Claro. Diciendo: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. Llamaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Como oyó pues que estaba enfermo, se quedó aún 2 días en aquel lugar donde estaba. Claro, espero que murió. Claro. ¿Qué habríamos hecho nosotros? Pescamos un bus al tiro para... Claro. ¿Cierto? Se quedó 2 días más. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Judea está el problema vivo allá, pues. Sí. Están esperando. Están esperando con el cuchillo. Dícenle sus discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Correcto. Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas, el que anduviere de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Mas el que anduviere de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dice también después: Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy a despertarle del sueño. Correcto. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, salvo estará. Mas esto decía Jesús de la muerte de él, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces pues Jesús les dijo claramente: Lázaro es muerto, y me vuelvo por vosotros, que yo no haya estado allí, para que creáis. Vamos a él. Dijo entonces Tomás, el que se dice el Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Sí. Oye, fue bien sabio lo que dijo. Sí. Si vamos allá nos van a pescar a todos. Claro. ¿Cierto? Vino pues Jesús y halló que había ya 4 días que estaba en el sepulcro. Correcto. Lázaro, ¿no es cierto? Y Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y María a consolar de su hermano. Entonces María, como oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, mas María se estuvo en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres a Dios te dará Dios. Le dice Jesús: resucitará tu hermano. Correcto. Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ya, ahí, hermano. Hasta ahí. Ya. Vamos a dejarlo ahí para que avancemos un poquito. Entonces, ¿qué pasó? Esta historia es maravillosa, yo la encuentro maravillosa porque levantar a un muerto no es algo que se ve todos los días. ¿Ah? Claro. Pero mira, le dijo: en el día posterior a resucitar. O sea, estoy frito, tengo que esperar. ¿No es cierto? Estos eran como amigos, por decirlo, que Jesús amaba mucho a esta familia. ¿Ah? Yo creo que había una relación bien especial. Y ellos perdieron a su hermano, ¿no es cierto?, esta hermana, y parece que eran personas que eran queridos por los judíos, por lo que se ven ahí, fueron muchos judíos a consolarla. Y cuando llega el Señor esperó, dice que esperó, claro, ¿no es cierto? Y hasta los discípulos no entendían muy bien de qué estaba hablando. Ya lo eres. Claro, los discípulos todavía no entendían, pensaban que estaban durmiendo en un sueño como una siesta. Le dijo: no voy a despertarle, no, dijo: pues Lázaro muerto, dijo. Está muerto. Y me alegro para que ustedes vean, ¿no es cierto?, para que vean y crean. ¿Entendés? Porque si yo te predico la resurrección de los muertos y no te hago ninguna señal, ¿no es cierto?, en este caso, es difícil creer. Claro. ¿Ya? Pero cuando te dan una prueba, yo creo que ya se hace más fácil. Entonces yo creo que Jesús hizo algo especial. Y resulta que Marta, dice el verso 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarse, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no fuera muerto. También sé que ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Y Jesús qué le dijo? Tu hermano resucitará.
Y aquí hay una frase muy interesante. Marta dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Los judíos, como religión, ¿cierto? Ellos creían en la resurrección, era su esperanza. Ellos sabían que el día postrero, de alguna forma Dios los iba a levantar. Por algo dice Marta eso, yo sé. Es la promesa de Israel. Claro. Si la promesa os daré la misericordia fiel de David, algo así. Claro. Estaba escrito. Pero ella quiere que tenerlo al tiro. Claro, lo quiere al tiro. ¿Y qué dijo? Yo sé que resucitará en la resurrección del día posterior. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy la resurrección. Claro. Dijo una cuestión espantosa, o sea, tremenda, no espantosa, pero tremenda. Porque ella está esperando, ¿no es cierto?, la promesa que es el hijo de Israel, ¿cierto? Que las reliquias algún día serán levantadas. Claro. Incluso hay un profeta que le dice, mira estos huesos, ¿tendrán vida estos huesos? Creo que no sé si Ezequiel se lo dijo. ¿Ya? Sí. O sea, estaba dicho de alguna forma. ¿Ya? Claro. Entonces él le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, ese que va a venir el día final, el que está ahí. Porque Cristo tiene que venir por segunda vez, ¿no es cierto? Claro. Lo que le hemos leído toda esta tarde. Pero ahí lo tenemos, antes que te iba a morir de Cristo, ya le está anunciando que ella es el que va a levantar. Le diga, yo soy el hijo. O sea, lo que está diciendo, o sea, es como quedar asustado, no sé si me entiendes. Claro. ¿Ya? Es para quedar asustado. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esa es la paga, que los hermanos sepan. No morirá eternamente. Para los que no creen, van a morir eternamente, aun cuando sean resucitados en la resurrección segunda. Claro. ¿Ya? Porque algunos hermanos, todavía, perdona que lo diga, todavía creen que el pago está saltando arriba una flama, que ese es otro tema. ¿Ya? Tienen trastocado hasta eso. Pero aquí Jesús te dijo, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Es decir, que la paga, ¿no es cierto?, el pecado, la muerte eterna. Desaparecer para siempre. Para siempre. ¿Ya? Y nosotros hemos creído en Cristo, ¿no es cierto?, para que Él nos levante. Hemos creído que Él pagó nuestras culpas, nuestros pecados, que la paga el pecado muerte. Por eso es que Cristo fue crucificado, fue muerto, porque murió por nuestras culpas. ¿Ya? Fue nuestro sustituto. ¿Ah? Fue el que nos pagó la deuda. ¿Para qué? Para que Dios no nos impute el pecado, ¿no es cierto?, y nos levante el día posterior, ya que otro lo pagó en lugar nuestro. Por eso es que el Evangelio es clarito, cuando tú tienes las ideas claras en tu mente. Y el que no creyó, obviamente, su pago, ¿no es cierto?, va a tener que morir por su pecado eternamente. ¿Ah? Aun cuando Dios lo levante para juzgarlo. ¿Ah? La ira de Dios está sobre él. Está sobre él. ¿Ya? Y nosotros sabemos que después, ¿no es cierto?, quedaron todos asombrados, porque después llama ¿cuánto se llama? A Lázaro. Dice que ya hacía 4 días más o menos que estaba muerto. Dice, ya ayer, estaba hediondo ya. Y lo levantó. Hay un testigo que era la hediondez. La hediondez. Un testigo. Claro, la hediondez. Incluso eligieron al Señor ya hasta hace 4 días. Y le dicen, no te dije que si cree, al que cree todo. Claro. Y ahí lo resucitó, ¿no es cierto?, de los muertos. No lo vamos a leer por causa del tiempo. Entonces, hermano Luis, yo no sé si tú quieres agregar algo, pero hay varias cosas que Jesús dijo en Juan 11, verso... No, pero eso, te vuelvo a reiterar que en Colosenses le dice, cuando Cristo vuestra vida, dice. ¿Qué significa? Que mientras no aparezca, yo no tengo vida eterna. Correcto. Y fíjate que Juan, espérate, nosotros conocemos un texto que es muy nombrado en la calle y la gente muchas veces no entiende. El Juan, me parece que Juan 3:16, el que digan siempre en la calle. Sí. Mire, y a lo mejor ahora la gente se le va a aclarar. Y leámoslo. Si queréis lo leo hasta el 19 porque igual es... Claro. Tomándolo el 15 dice, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Claro, eso es. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene el mundo, mas para que el mundo sea salvo por él, o a través de él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Se parece un poco al 1 Juan. ¿Cierto? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean, o sea, no resalten que están haciendo la maldad. Claro.
Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifiestas que son hechas en Dios. Ya, para que no se nos vaya la idea, ¿no es cierto? El mismo Jesús está diciendo que de tal manera amó Dios al mundo, la palabra de tal es una breve cantidad, ¿ya? Eso es más o menos lo que te enseña en el castellano. O sea, de tal manera, de tal forma, ¿cierto? La magnitud del amor de Dios, ¿cierto? Que envió a su Hijo único y lo envió a morir. Primero, ¿no es cierto? Claro. Jesús, ¿no es cierto? El verbo se vuelve carne, ¿cierto? En un cuerpo flaco, parecido de nosotros, ¿cierto? Claro. Pero sin pecado. A gustar la muerte por todo, A dice. gustar la muerte por todos nosotros. Hasta el Claro, sabandija más grande. dice, para que todo quien él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y aquí la palabra no se pierda no significa que se quedó como cuando hiciste se pierde el chauchero las llaves, ¿ah? Que están, ¿ah? Claro. Pero están un poco más allá y tú no sabes dónde están. No está hablando de ese perder, sino en el sentido de desaparecer. Claro. Y por eso te dice acá, para todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Es decir, no desaparezcas para siempre, Claro. sino que tú tengas vida eterna, que es lo contrario. ¿Ah? Vida eterna. ¿Ah? Y esto mediante la resurrección. Porque dice que no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, Dios envió a Jesús para que las personas sean salvas y alcancen resurrección, o alcancen vida eterna. Y sin embargo, ¿no es cierto? Tú te das cuenta que los receptores muchas veces no aceptan el Evangelio. Entonces, como te viene a dar un tremendo regalo. Yo por eso que a mí se me hace insólito la mente del ser humano. El Señor te está ofreciendo la vida eterna y tú no quieres creer. ¿Ya? Y dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación del mundo, ¿no es cierto? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque su obra era mala. Es decir, la persona no se quiere arrepentir. ¿Ah? No, porque está amando este siglo. Claro, no se quiere arrepentir de su pecado, entonces como no quiere arrepentirse, Le están dando un tremendo regalo, pero prefiere acá la porquería. claro, pero ¿por cuánto? ¿Por 100 años? Seamos generosos, 100 años por ahí. Ponele 100 años Ya, y después, y no es nada. ya. ¿Ya? Entonces, ese texto, ¿no es cierto?, te explica clarísimamente a qué vino Jesús al mundo. Oiga, doctor, segunda de Timoteo 1:10, ¿Ya? segunda de Timoteo 1:10 dice, tomémosla desde el 9, que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Correcto. Mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte ¿Ya? y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Justamente, eso es lo que hizo Cristo, Pero lo sacó por el Evangelio, no Por- o sea, lo sacó por su resurrección. por su resurrección. Claro, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, es decir, no Claro. fue un pago, una distribución por lo que O nosotros sea, somos. la vida y la inmortalidad no la tenemos en forma inherente. No está, po, sí, una promesa. No la tenemos nosotros. No tenemos. Somos mortales. El otro muere, si ya lo dijimos en un principio, uno se muere, uno desaparece, uno deja de ser un Aquí ser. lo sacó por el Evangelio. Claro, Cristo no. El que cree en el Evangelio tiene vida eterna. Justamente. Es lo mismo que dice Romano 1, ¿no? Romano 1 dice algo parecido. Que cuando habla del pago, ¿Sí? también. Dice lo, veamos. 1:4 parece que es. Claro, también dice. Vamos a ver Romano. La vida no es inherente al hombre, entonces. Correcto. Vamos a poner 2. Romanos capítulo 2. Dice, verso 5. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Justo juicio de Dios. ¿Ya? Aquí no es un pago, digamos, injusto, ¿no? El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Dice, vida eterna. ¿Viste que hay una promesa? No es inherente. ¿Ya? Es un pago que será al final. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que se obedecen a la injusticia. Tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria, honra y paz a todo al que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de persona para con Dios.
Entonces, está diciendo que vida eterna a los que perseveran en bien hacer y buscan gloria y honra, ¿ya? Pero condenación a los que no creen. Si la buscan es porque no la tienen, No la tienen. no tienen vida. Claro. Y lo otro, hermano, en relación a eso mismo, parece que veamos primera de Tesalonicenses, capítulo 4, que esto es para muchos hermanos que todavía no entienden, ¿ya? Que creen que cuando uno se muere, ¿no es cierto?, ya se va a un lugar de consuelo, paraíso, ¿cierto? Eso es lo que muchos hermanos creen. ¿Ya? Y Primera Tesalonicenses, claro, capítulo 4. 4, cuando habla de los que están durmiendo, ¿no? Claro. Versículo 13, ¿puedes leerlo tú hasta el 18? Del 13. Del 13 al 18. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, los impíos, ¿no es No cierto? tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Correcto. así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Ya. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolados los unos a los otros en estas palabras. Ahí está el consuelo cristiano. El consuelo, pero es bueno que nosotros revisemos un poquito en detalle, porque aquí están las explicaciones. Entonces, cuando dice tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Por qué? Porque algunos están en ignorancia, ¿cierto? Usa el concepto de que los hermanos están durmiendo. No son delanteros, dice. Claro, están durmiendo. Claro. No dice que están conscientes, dice que tampoco Claro. queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Para qué? Para que no entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. ¿Cómo van a estar tristes si los hermanos ya, entre comillas, están gozando? Claro. Tendría que haberle dicho el tiro aquí que están con Abraham, que están gozando, ¿no? Claro. Pero ellos estaban tristes. ¿Y Claro. qué le dice Pablo? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, es lo que nosotros creemos, ¿no es cierto? Claro. ¿Ya? Así, esta palabra así significa de la misma manera o de la misma forma. ¿Ya? Claro. También traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, que todos los que han muerto en Cristo, bajo esta esperanza, los va a resucitar o le va a dar la misma resurrección que le dio a Cristo. Eso está diciendo, de la misma manera. Y en un mismo instante. Claro. Entonces, porque ya Cristo resucitó, ¿cierto? Ahora, ¿qué falta que resucite la iglesia? Entonces dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabras del Señor, o sea, estas no son ideas de Pablo, ¿ya? Que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, no nos vamos a adelantar, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, aquí no está hablando de todos los muertos del mundo, los en Cristo, como lo vimos también en 1 Corintios, resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, es una conclusión. ¿Ya? Alentados los unos a los otros con esta palabra. Con esta palabra. Con esto de que Dios va a resucitar. Los hermanos están durmiendo, los hermanos están muriendo. Claro. Hoy día la muerte tiene potencia sobre ellos. Están en la condenación que es la muerte. Pero Cristo, ¿no es cierto? Como ya pagó el pecado por ellos, Cristo hay una promesa de que Claro. Él va a volver y los va a resucitar. Ahora otra cosa. El rico tiene su consuelo en la riqueza. Es la riqueza. El pobre, que cree en Cristo, tiene su consuelo ahí, en el día postrero. Claro. Hay un salmo. Es el consuelo. Correcto. Hay un salmo que no me acuerdo si es el 73 o el 49. Habla del rico, justo ya que te tomaste de eso. Me parece que el 49. ¿Ya? Es maravilloso. Este a mí es uno de los salmos favoritos, te lo digo, te lo confieso. Es maravilloso, Salmo 49. Porque aquí habla mucha sabiduría. Lo vamos a leer, hermano, porque también habla de la resurrección. El 49. Claro, Salmo 49, completo, mira, ¿qué dice todo? Hoy esto, pueblos todos, ¿Ya? escuchad, habitadores todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. ¿Ya? Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento en mi corazón inteligencia. Acomodaré a ejemplos mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis insidiadores me cercare? Los que confían en sus haciendas
y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ojo. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios en su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio, y no se hará jamás. Que viva adelante para siempre y nunca vea la sepultura, pues se ve que mueren los sabios, así el insensato y el necio perecen, y dejan a otros sus riquezas. ¿Ya? En su interior tienen que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Llamaron sus tierras de sus nombres, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Este es su camino, es su locura. ¿Ya? Con todo corren sus descendientes por el dicho de ellos. Como rebaños serán puestos en la sepultura, la muerte se cebará en ellos, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, y se consumirá su bien parecer en el sepulcro de su morada. ¿Ya? Pero Dios redimirá mi vida del poder de la sepultura, ¿Ya? cuando me tomará. Eso. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque muriendo no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Si bien mientras viviere, dirá dichosa su alma, y tú serás loado cuando bien te tratares. Entrará la generación de sus padres, no verán luz para siempre. El hombre en honra, que no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Qué bueno. Yo solamente quiero hacer énfasis, ¿no es cierto? El verso 10, pues verás que aún los sabios mueren. Murió Salomón, ¿no es cierto? Claro. Un gran sabio, y muchos sabios más. Y perecen del mismo modo que el insensato y necio, y dejan a otros su riqueza. Claro. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y su habitación de generación en generación. Dan su nombre a sus tierras, cosa que vean cómo se llaman algunas calles. Mas el hombre no permanecerá en honra. Claro. ¿Ah? Es una honra estar vivo. ¿Ah? Es semejante a las bestias que perecen. O sea, en ese sentido somos igual que los animalitos, hermanos. ¿Ah? Para que no nos pongamos orgullosos. Este es su camino en locura, con todo descienden en el que se complace en el dicho de ellos, que como a rebaños son conducidos al Seol, y la muerte los pastoreará, y los restos se encenderán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol, o el sepulcro, será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del sepulcro. Claro. ¿Ya? Porque Él me tomará consigo. O sea, la esperanza, ¿no es cierto?, de la iglesia, la esperanza de los apóstoles, la esperanza de los profetas, es que Dios lo va a sacar de esta maldición, de este postrer enemigo que Dios va a destruir cuando venga Cristo, que es la muerte. ¿Ya? La muerte, y junto con todo el dolor y todas nuestras debilidades, ¿cierto?, porque va a transformar este cuerpo de humillación nuestra, dice semejante al cuerpo de Cristo, ¿no? También lo dice por ahí la Escritura. Entonces, bueno, yo encuentro que, creo que esto llamo, hermano Luis, ya llevamos como 1 hora. 1:15. 1:15. Yo creo que esto sigue para más, porque hay mucho más texto, pero en el fondo, ¿cierto? ¿Cómo podríamos darle más o menos una conclusión a lo que estamos hablando? Bueno, aquí hay un texto, ¿eh? ¿Ya? En Apocalipsis 22:12. Este es Lucas, ¿no es cierto? Está Sí. muy oscuro. Permiso. Y he aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo. Eso, la recompensa. Explícame, por favor. Ahí está, pues, la recompensa. Lo trae, pues, trae el La galardón, recompensa, pues. la recompensa. Entonces nadie le ha sido delantero. Nadie, no. ¿Ah? Cuando tu hermano Sergio Plaza se llama, ¿no es cierto? Sí, Plaza Animal. Bueno, el hombre va a ser recompensado, pero En el día postrero. ¿Ya? Claro. Si algún hermano piensa que Sergio Plaza está con Dios, está equivocado. No, está equivocado. Porque la recompensa Es para el día postrero. está en el día postrero. ¿Ah? Claro, Y también dice en Tesalonicense, dice cuando sea glorificado en todos sus santos. justamente, ese texto? también. Y, Claro, o sea, el regocijo va a ser general. Po. ¿no? Y más encima, el 1 Juan capítulo 2 te dice que es una promesa, la vida eterna es una promesa, algo que todavía no se ha cumplido. Esta es la que... ¿Te has fijado cuando los hombres hacen fiestas? Sí, Quieren que todos estén contentos al mismo tiempo, correcto, ¿cierto? correcto. O le dan la sorpresa a todos juntos. Claro, entonces el día postrero, el día de fiesta para nosotros. Correcto. Y aquí en el capítulo 2 dice, versículo 25, 1 Juan, capítulo 2, el verso 25. ¿Lo tenéis? No está. Ya, no lo está. tengo yo. Esta es la promesa que nos hizo. La promesa que nos hizo, la vida eterna. ¿Ya? Esta es la promesa.
Entonces la vida eterna, como decías tú, no es inherente, sino que es una promesa. El único que tiene vida eterna es el Padre, ¿es cierto? Y que también le ha dado tener vida en sí mismo al Hijo. ¿Ya? Por lo tanto, los hombres, nosotros, la muerte tiene potestad en nosotros. Mira lo que dice acá en 2 Tesalonicenses, como te decía, capítulo 1, versículo 8, versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, dar reposo. Descanso. ¿No? Es el verdadero Reposo. El fin del mundo. Cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, claro, los cuales serán castigados de eterna perdición. Desaparecido, ¿ah? Desaparecer. Por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. Claro. Cuando viniere para ser glorificado en sus santos. Desde Abel hasta el último claro. que cree. Claro. Entonces uno se da cuenta que la resurrección es una promesa, ¿no es cierto? Fue ganada por Cristo. Y hacerse admirable, dice, en aquel día, porque todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Justamente. Se gozaba Pablo de esto. Justamente. Y Pedro también, te dice, mira Pedro, capítulo 1, 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, sí, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, esperanza. Claro. ¿Ya? Claro, por la resurrección de Cristo de los muertos. Es decir, que así como Cristo levantó a los muertos, a nosotros nos va a dar la misma esperanza. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para manifestar en los tiempos postreros. No es ahora, el tiempo cuando venga Cristo a entregar el galardón. Y concluimos, hermanos y amigos, de todos los que nos están escuchando, ¿no es cierto? Diciendo, o sea, frente a toda esta tremenda realidad, ¿no es cierto? ¿Cómo deberíamos mirar nosotros a Jesús, que nos ganó esta salvación? Claro, lo necesitamos. Y que igual le verdadera esperanza. Entonces, yo le digo a una persona, o sea, si no quiere abrazar la fe al Evangelio, lo que Jesús hizo, su esperanza es morir por los siglos de los siglos. Oye, el pastor vaya a darle atributo nuevamente al pastor ese, que lo que dice bien, no lo podemos me saco el sombrero. Claro. Y en lo que dice mal, lo condeno. Correcto. Pero cuando él dijo, necesitamos desgarradoramente a Jesús, claro, está diciendo verdad. La verdad. Si no tenemos al Hijo, no tenemos la vida. Dice que no hay salvación en otro, parece que Hechos 4, no sé si sale ahí. Sí, ahí sale. Parece que en Hechos 4 decía, porque no hay en otro salvación. Claro. Dice, Hechos capítulo 4, verso 12. Y en ninguno otro hay salvación, en ninguno, hermano, eso sé que claro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es la puerta. ¿Ya? No hay, solamente en Jesús. La puerta. ¿Te acuerdas cuando en el Apocalipsis dice, he aquí que vi una puerta abierta? Correcto. Ya, pues esa puerta la abrió Cristo. Ya, pues, hermano Luis, yo creo que este tema lo vamos a dejar aquí. Yo espero que les sea de aprovecho para los hermanos, que ojalá esto lo abracen, que lo quieran, ¿no es cierto? Y a mí lo que me queda claro es que la gloria de este mundo cada día me interesa menos, claro, en comparación con lo que me está ofreciendo Jesús. Claro, uno tiene que mirar la gloria, es bueno mirarse al espejo, ¿no es cierto? Pegarse una miradita. Y yo no tengo muchos bienes, tú conocí las cosas que yo tengo, claro, pero me alcanza mi pancito, mi tecito y mi esposo también. Claro, y si tú quieres más bienes, eso significa pura aflicción y puro problema, porque claro, cada ídolo que tú te formas, ¿no es cierto?, es un yugo más, ¿eh? Son yugos. Claro. Y no espero más, y no le deseo nada a los ricos, te lo he dicho de corazón. Claro, y lo otro que te digo yo, lo importante, que lo que nos, la esperanza, ¿cierto? Porque la esperanza de este mundo, ¿cuál es? Que mi vida tiene término. No hay salvación ahora, ¿ya? No, ni en esta manera, no existe salvación. Los hombres nos deshacemos con los tiempos y dejamos de ser, ¿ya? Se va toda nuestra esperanza. Entonces nuestra esperanza está en lo que nos levantó Cristo. Cristo murió por nosotros, pagó nuestras culpas, y el mismo Cristo que resucitó de los muertos, ¿no es cierto?, el mismo que va a ir por segunda vez y va a levantar a todos los que esperamos, ¿no es cierto?, esta promesa, este premio maravilloso. Yo no tengo palabras como expresarlo porque... ¿Te acuerdas cuando los fariseos le pedían señal a Cristo, sí, después de haber hecho tantas señales? Claro. Le pedían señal del cielo. Claro. Yo entiendo que le dio la señal del cielo cuando Dios lo sacó a los muertos. Lo sacó a los muertos. ¿Qué señal más manifiesta que es? Claro. Claro, y de hecho con lo que hizo Lázaro, ¿no es cierto?, está dando un anticipo de lo que es capaz de hacer. A pesar que él tornó nuevamente con el tiempo al polvo,
pero te mostró que tiene las llaves. Él tiene la llave y la ciencia para sacar de la muerte. No como todos estos médicos nulos, perdone que lo diga, nulos. En ese sentido son todos incompetentes. Claro. ¿Ya? Te pasan un mejorar nomás. Claro, mejorar. Ni siquiera estos son capaces de sanar. Por un rato. Con un rato. Pero este médico que Claro. Jesús, ¿no es cierto?, realmente sanaba a la gente, ¿no es cierto? Claro. Y él pudo levantar a los muertos y prometió al que cree en él, ¿no es cierto?, aunque esté muerto, vivirá. Dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y este es nuestro consuelo, Y dice ahí, ¿eh? Y es nuestro consuelo Regocijado en estas palabras. en estas palabras. Así que, hermanos y amigos, esperemos que este video les haya servido. Prontamente vamos a seguir con nuestro tema. Esto da para mucho porque hemos antes texto que nos Sí. pasamos a leer, ¿no? Mira, yo soy monotemático, ¿eh? ¿Ya? Yo tengo ya colgando a Satanás de un hilo ¿Ya? y quiero que con una tijerita Exacto. Y como y vimos se acá, vaya, ¿no es cierto? claro, y interesante también lo que vimos delante, ¿no es cierto?, que nuestro porter enemigo, o sea, nuestro último enemigo es la muerte, o sea, Claro. los hermanos andan peleando con espíritus y nuestro problema es con otra cosa, mucho más Claro, tangible. no, sí, el problema lo tenemos. Hay una película que se llama Durmiendo con el enemigo. Eso estamos haciendo nosotros. Claro, Estamos durmiendo con nosotros mismos. justamente. Bien, pues, hermano Luis, lo dejaríamos hasta aquí. Y que Dios les bendiga. Y como siempre, un gran saludo para todos los hermanos, para todos los amigos. Gracias por ver los videos. Y si tienen alguna duda, abajito pueden dejar sus comentarios. Amén. Ya, estén bien.